Dígame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a otro programa más de XLGTB México. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos visita nuestro amigo de Perú, Robert Goicoechea, y le damos la más cordial bienvenida, pero no sin antes decirles que nos pueden seguir a través de redes sociales. Ya saben, YouTube, Facebook, Instagram. También estamos en Twitter y por TikTok. También estamos en Telegram, por si ustedes gustan seguirnos por todas esas redes, sean más que bienvenidos y le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos y por estar con nosotros. Gracias a Dios tenemos un invitado especial y ya saben, este programa es de Dios y solamente para Dios. Muchas gracias, Robert, por acompañarnos, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte y queremos escucharte. Dinos, cuéntanos de qué parte de Perú nos visitas y empiézanos a contar parte de tu vida, cómo es que tú llegas a una cuestión de vida como la que viviste. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por el privilegio que me dan de poder compartir este testimonio que glorifica a nuestro Dios. Bueno, mi nombre es Robert Goicoechea, soy de Perú, de la capital, Lima. Eh, Tengo ya 39 años. Eh, nada, hace 5 años que Dios transformó mi vida. Dios cambió mi vida en una nueva criatura, en un nuevo ser, en una nueva persona, porque eso es lo que hace Dios en la vida de un hombre que reconoce a Dios como su Señor y su Salvador. Así es, así es. Pues a ver, Robert, cuéntanos un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo es que tú te inicias en esta situación pues tan tremenda? Sí, bueno, yo nací y crecí en un hogar disfuncional, ¿sí? Un hogar donde solamente mi madre era padre y madre en el hogar. Nunca conocí a mi padre, nunca me crié con él. Mi madre era todo para mí y a muy temprana edad, como a los 8 años, cuando un niño despierta a esta edad, a abrir los ojos al mundo y a entender lo que bueno tiene delante de ello y todo el mundo se abre en ese momento. Eh, yo entendí que yo no era un niño. Yo algo dentro de mí me decía que yo era una niña. Siempre desde muy pequeño, algo dentro de mí me decía que yo era una niña, que no era un niño. Y más creciendo, iba creciendo yo y lo que yo sentía dentro de mí iba creciendo juntamente conmigo. Cada vez que yo me volvía más fuerte físicamente, crecía físicamente, este sentimiento que me albergaba, este sentimiento que estaba dentro de mí, crecía juntamente conmigo. De tal manera que yo siempre pensé y creí que yo estaba en un cuerpo y en una mente equivocada. Nunca me reconocí como un niño, nunca me pude ver como un niño normal, nunca. Y siempre me veía como el patito feo de la historia. Siempre me veía ese niño diferente, ese niño al cual todos apuntaban con un dedo y decían, pues mira, ahí está la mujercita, ahí está el mariconcito. Pues tú sabes que desde muy pequeño, las personas que vivimos en este mundo, lamentablemente en esta historia de la homosexualidad, somos discriminados desde muy pequeño, ¿sí?
y lamentablemente somos discriminados desde el hogar, porque todo comienza en tu casa. Eh, ya a temprana edad, mi madre, mi familia, mi abuela que vivía conmigo, todos se daban cuenta que yo no era un niño normal, que algo estaba pasando en mi vida. Wow. Y yo también me daba cuenta que yo no era normal a los demás niños, porque era más delicado que ellos, eh, quería jugar con niñas, quería hacer cosas que las niñas hacían, me creía, como les decía, yo una niña. Era algo que inexplicable, algo más fuerte que yo en ese entonces, una mente que me dominaba. Es que ya desde muy temprana edad, eh, nosotros, como dice la palabra, nacemos en pecado y nacemos en una maldición generacional, que dice la palabra en Éxodo 25, que por la culpa de nuestros padres recibimos maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Y lamentablemente yo estaba dentro de esa generación, dentro de esa maldición que estaba tomando mi vida. Así es. Sí. Esta maldición que tú señalas, ¿en tu familia ya hay otros casos de homosexualidad y esas cosas? ¿O Exactamente, anteriormente? sí, Ah, sí, ok. exactamente. Tengo un tío declarado homosexual que ya vive, hermano de mi madre, que, que era ya declarado hace mucho tiempo homosexual. Sé que por eso pude entender ahora que estoy en el Señor, porque siempre me preguntaba y decía, eh, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo tuve que ser diferente a los demás? ¿Por qué yo no pude hacer una vida normal como un niño normal? ¿Por qué? ¿Por qué yo no pude correr con ellos? ¿Por qué yo no pude crecer juntamente como ellos? ¿Por qué yo no me pude hacer como un joven normal, enamorarme de una chica, tener una familia? ¿Por qué? Claro. Y hoy me pregunto que todo tiene un porqué y que si Dios permitió que mi vida pasara por todo ello, aunque el diablo quería destruirla, Dios tenía un propósito grande, de que su nombre sea glorificado, el nombre de Cristo sea glorificado a través de mi vida. De lo que le es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Amén, así es. Aleluya. Cuando tú empezaste a sentirte como diferente a todos tus compañeros y que te empezaban a decir, pues a señalar, a ponerte etiquetas y todo eso, ¿tú le contabas a tu mamá? ¿Le contabas a tu papá? ¿Qué opinaban ellos? ¿Qué te decían al respecto? Sí, bueno, ahí me está viendo usted, está Sí, viendo, me ve. sí, Bueno, sí te porque veo. se me fue la cámara. Bueno, eh, yo tenía una madre muy dominante, una madre muy criada a la antigua, una madre que hacía el papel de padre y madre. Era una madre que yo no podía decirle y contarle lo que me estaba pasando. Le tenía miedo a decirle lo que sentía, porque después que yo entendí que eso era algo malo, que yo entendí que lo que estaba sintiendo era algo malo, no podía decírselo. Vivía oculto, tratando de ocultar mis sentimientos, tratando de ocultar lo que quizás en el colegio me decían, en la calle me decían, y que quizás muchas personas ya se daban cuenta. Vivía con el dolor, con el llanto, con el menosprecio de la gente. Vivía con todo eso, porque lamentablemente esta vida es así. Aquí, en cualquier parte del mundo, yo sé que es así. Aún en los países más liberales, siempre va a ser así. Así Porque es. aunque el mundo quiera decir que ahora esto es algo normal, nunca, ni la propia mente más liberal la va a poder entender. Nunca. Así es. Y fue así que fui creciendo con este dolor, con tantas cosas en mi mente, con tantas incertidumbres, con tantos
cambios que tenía yo de querer ser un niño normal y no podía ser. Cada vez que yo crecía y quería pelear conmigo mismo, con lo que yo sentía, no podía, porque me sentía atado, me sentía esclavo, me sentía encadenado, me sentía que no tenía salida. Porque es que ¿cómo le ordenas tú a tu mente que te está ordenando que tú eres una niña? Cuando toda la vida creciste con eso, ¿cómo le ordenas tú a tu mente decirle, no, yo soy un niño, cuando tus sentimientos te nacen y te dicen, no, que tú eres una niña y que te atrae el sexo, tu propio sexo? No lo puedes, no puedes dominarlo. A raíz de ya cuando tenía 11 años, cuando ya un niño va creciendo, y va empezando a tomar el cuerpo pues masculino, cuando va tomando ya ese cuerpo varonil y se va notando ya la varonilidad en cada niño, en vez de que yo muestre eso, yo me afeminaba más, yo me afeminaba más a querer ser una mujer. Y es ahí donde mi madre, la persona que yo más amaba en esta tierra, el único ser que yo tenía a mi lado, porque como le vuelvo a decir, no crecí con un padre, era todo lo que yo tenía. Mi madre, al ver esto, en su desesperación de madre, quiso ayudarme, quiso sacarme de esa vida, llevándome a un psicólogo, y el psicólogo le dijo, tu niño está todo bien, no tiene nada, es un niño normal, y me mandaron a hacer exámenes endocrinólogos para ver si de repente tenía una variación de hormonas en el cuerpo, ¿no? Que me estaban faltando, hormonas masculinas. Claro. En ese entonces mi madre, en su desesperación, como toda madre y todo padre quiere ayudar a su hijo, me empezó a llevar al endocrinólogo. Me hicieron unos exámenes donde salieron que me faltaban hormonas masculinas, que era deficiente de hormonas masculinas. Y mi hermana y mi madre me empezó a poner a los 11 años, 12 años, hormonas masculinas a esa edad. Y lo único que producían en mí era dolor, porque eran esas ampollas cuando ella me mandaba a poner, eran tan dolorosas que después no podía ni caminar ese día. Wow. Y me acuerdo que yo le lloraba y le decía, ya no lo hagas más, no lo hagas más, porque me dolía. Y mi madre de tantas veces que me llevó, me acuerdo, a ponerme esas ampollas, yo sé que ella también sufría junto conmigo, pero lamentablemente la palabra dice que el hombre no puede cambiar a otro hombre, que el hombre no tiene la posibilidad de salvar a otro hombre. Y aunque mi madre quería cambiarme, y aunque mi madre quería salvarme con sus propias fuerzas, ella no podía. Porque el único que tiene el poder para cambiar y transformar el alma del hombre se llama Cristo Jesús. Amén, sí. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que nosotros sentimos, y yo lo llamo una enfermedad que está dentro del alma del ser humano, que es pecado, y que el pecado echó raíces en nosotros, en el pecado del homosexualismo. Este pecado no lo saca ningún hombre, esta enfermedad no lo saca hombre alguno, esta enfermedad no lo saca ciencia alguna, esta enfermedad lo saca la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada hace más de 2000 años en una cruz por amor al ser humano. Así es. Y fue así que a raíz de tantas ampollas que me había puesto mi madre, un día de estos yo le dije, mamá, ya no me pongas más. Y mi madre, mirándome a los ojos, me dijo llorando, está bien, no te voy a poner más. Yo seguía creciendo y esto seguía haciéndose más fuerte en mí, pero mi madre empezó a tomar otra táctica conmigo. Aquella mujer que quizás me daba su regazo, aquella mujer que me daba un abrazo, un beso antes de acostarme y me decía te amo siempre, aquella mujer que siempre me ponía en sus manos y me decía te amo, eres lo único para mí, empezó a cambiar conmigo. Empezó a sentir que ella era la culpable por el cual yo estaba teniendo estas inclinaciones, porque le habían dicho que ella de repente me mimaba mucho, me engreía mucho.
y empezó a tomar mano dura conmigo. Fue al extremo de dejarme muchos días sin comer, me daba golpes, palizas muy fuertes, me encerraba. En su desesperación quiso cambiarme, pero tampoco pudo. No podía. Claro. ¿Cuántos padres hoy en día, yo sé que están escuchando este testimonio, y cuántos padres han querido cambiar a sus propios hijos con sus propias fuerzas? ¿Cuántos padres han querido en su desesperación cambiarlos, ayudarlos en su propia sabiduría? Pero yo les voy a decir una cosa, que no es con sabiduría ni fuerza de hombre, sino que es con la sabiduría y la fuerza de Dios con la que se vence todo en este mundo. Así es. Y fue así que empezaron los maltratos, cada vez se hacían más fuertes. Mi madre ya no me decía te amo, ya no me decía te quiero, se había vuelto mi peor enemigo. Quizás lo que uno más puede soportar es que de repente la gente te apunte con un dedo, la gente te menosprecie y te haga a un lado. Pero lo que no puedes soportar es que la mujer que tú amas, la madre que te trajo al mundo o el padre que te cría, te deseche. Wow. Eso creo que no hay nadie en este mundo que pueda soportarlo. Y duele. Claro. Y cada vez ya no solamente eso crecía en mí, sino que heridas grandes estaban creciendo dentro de mi alma. Ya brotaban raíces de rencor, de resentimiento, de amargura, estaban creciendo dentro de mi alma sin querer. Y así fue creciendo con todo ello, hasta que llegó un día que me acuerdo que a los 15 años, 14 años, perdón, un día mi madre revisa mis cosas del colegio. ¿Y cómo es que el enemigo ya lo tiene todo planeado? Que es como el enemigo dice, yo te voy a destruir, es como que el enemigo empieza a planear tu destrucción también. Pero a la misma vez que el enemigo empieza a planear tu destrucción, Dios también está obrando. Porque todo lo que el enemigo puede hacer en esta tierra es porque Dios se lo ha permitido, porque Él no tiene poder. Y lo que él pensaba hacer para destrucción, Dios ya lo estaba exalzando para glorificar su propio nombre. Amén. Y fue así que a los 14 años, por circunstancias de la vida, en mi propio salón, al terminar la escuela de la secundaria, habían 3 chicos que eran homosexuales y uno de ellos ya estaba más adelantado, por decirlo así, ya empezaba a vestirse de mujer, a maquillarse y tantas cosas más, a llevar las cosas al colegio. Y me acuerdo que un día uno de ellos me dio a guardar un maquillaje, un polvo que usan las mujeres para maquillarse. Y yo lo traje a casa junto con algunas cosas más y lo guardé en la mochila. Y mi madre me revisa la mochila pensando que es mío. Y ese día me propaga una paliza tan dura que ella me tomó del cuello, me acuerdo, en ese entonces, y me puso contra la pared y me dijo que ella prefería matarme en este momento antes de que yo fuera un homosexual. Y me estaba ahorcándome en la pared cuando me decía yo te voy a matar porque prefiero verte muerto. Y en medio de la lucha, en medio del forcejeo con mi madre, no solamente yo sentía y decía, mejor acaba conmigo de una vez, pero algo me decía, deslíjate, ¿no? Suéltate. Y en medio de soltarme de las manos de mi madre, en medio del llanto y del dolor, de la desesperación, solamente levanté a decirle una cosa a mi madre. Toda la vida yo te he comprendido a ti. Toda la vida yo he callado. Toda la vida yo te he amado. Toda la vida he podido entenderte a ti. ¿Y por qué tú no me comprendes a mí lo que yo siento?
Y cuando yo le dije estas palabras a mi madre volteó, me miró y sé que me pudo entender, pero no, lo único que diciendo estas palabras, yo me fui de mi casa. Y cuando yo le dije eso a mi madre, que por qué no me entendió toda la vida si yo la pude entender, es porque yo le estaba diciendo, si yo sé que toda la vida te vi, que tú eras mi madre era una lesbiana. Wow. Mi madre practicaba el lesbianismo. Ella tenía una pareja y toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, la vi siempre con su pareja, aún hasta podríamos decir en una cama. Entonces, toda la vida yo siempre lo tuve en mi corazón y crecí con eso. Y el momento que ella me estaba ahorcando, solamente le pude decir, ¿por qué no me comprendiste? Si yo a ti yo te pude comprender. Y con los ojos llorando y con el dolor en mi alma, en mi corazón, salí de mi casa corriendo. Huí de mi casa a los 15 años casi. Muy joven. Muy joven. Y ahí es donde el enemigo empieza a trazar cosas en mi vida. Salí de mi casa sin rumbo y ahí es donde conocí a homosexuales fuera de mi casa ya. Yo ya conocía, como le decía en el colegio. Uno de ellos me llevó a su casa y es ahí donde yo empiezo a empezar a tomar hormonas femeninas a partir de esa edad. Empecé a ponerme una ropa de mujer por primera vez. Y al año que yo vuelvo a mi casa, yo ya estaba vestido de mujer. Wow. ¿Y qué Sí. te dijo tu mamá cuando te vio? Yo tenía ya 16 años aproximadamente para cumplir 16 años. Y yo ya venía transformado de mujer con un cabello largo, con las hormonas. Ya me había empezado a crecer el pecho. Ya es que es tanto los planes satánicos que tiene el enemigo para poder destruir el diseño original de Dios, que esas hormonas te transforman, esas hormonas cambian tu fisonomía, tu cuerpo, tu voz, destruyen el diseño original de Dios, que el Señor lo reprenda. Claro. Yo vine a esa edad ya con el cabello largo y transformado como una chica. Y me acuerdo que mi madre al verme me agarró y me dijo, si tú quieres ser así, si tú quieres vivir de esta manera, hazlo, me dijo. Pero lo único que te voy a pedir es que te comportes como tú quieres ser, me dijo. Y en ese entonces ella me estaba diciendo, bueno, yo quiero que si tú quieres ser mujer, hazlo, pero compórtate como una mujer. No quiero que seas como los demás, como esos chicos que están en las esquinas haciendo locuras y tantas cosas más, ¿no? Quizás cuando mi madre me dijo eso, yo pude sentir que en ese momento ella me estaba comprendiendo, pero lamentablemente aún mi madre una vez más erraba. Sí. Las primeras veces ella lo hacía con su fuerza, con golpes. Quiso cambiarme, ayudarme de esa manera. En la segunda muestra su amor y me quiere apoyar y acepta lo que yo soy. Lamentablemente, como dice la palabra, que el que no conoce a Dios anda en caminos oscuros, en caminos de tinieblas, en caminos de muertes, y que la sabiduría y sus sabidurías es insensatez. Pues mi madre aún en medio de ello también estaba haciendo lo mismo. Pero yo en medio de todo ello, cuando la escuché, pensaba que había podido alcanzar lo que mi madre, yo quería escuchar de ella, que me estaba aceptando como era. Claro. Pero nunca fue así porque llegué nuevamente a vivir con ellos. Mi madre nunca más me dijo un te amo. Nunca más me volvió a decir te quiero. Nunca más me puso la mano en el hombro y me dijo que me amaba. Siempre fue una persona ya distinta, ¿no? Alejada a mí.
Pero ¿cuánto se cumple la palabra cuando dice que por culpa de los padres recibimos maldiciones hasta la tercera y cuarta generación? Y si a un momento yo les había dicho que quizás tenía un tío que es homosexual, pues mi madre también practicaba el homosexualismo. ¿Cuántos padres hoy en día quieren cambiar a sus hijos? ¿Cuántos padres hoy quieren que sus hijos cambien, sean transformados? Pero ¿por qué la pregunta es, ¿por qué tú no cambias primero? Nadie puede salvar a otro si primero uno no es salvo. Nadie. Nadie puede alumbrar a nadie si primeramente no es luz en esta tierra. Nadie. Y aunque mi madre quería cambiarme, aunque mi madre quería alumbrarme, ella no podía, no tenía la capacidad porque ella también vivía en el pecado. Así es. Y así fue que fue creciendo en esa vida, aún en medio de todo, yo pensando que mi madre ya me aceptaba como era. Nunca me aceptó. Viví con ese dolor y el enemigo cada vez más me engañaba porque yo quería amor, yo quería buscar ese amor que me faltaba. Y fue ahí donde el enemigo fue poniendo mentiras sobre mentiras, haciendo pensar que de repente el amor verdadero un día llegaría a mi vida. Y lamentablemente yo enfocaba mi mentira en un hombre. A poco tiempo después que pasó esto, mi madre cayó enferma de un momento a otro. Ella le dio un aneurisma cerebral y estando ella en cama después de un mes hospitalizada, en cama, 2 días antes para que salga del hospital, eh, yo me acuerdo que entraron 2 personas a la sala del hospital cuando mi madre estaba ahí internada y nos preguntaron si teníamos a alguien por quien orar. Estas 2 personas eran dos hijos de Dios, 2 cristianos. Yo hasta ese entonces no conocía de Dios. Lo conocía como quizás todo el mundo hoy lo puede conocer. A un Dios que nos enseñan en casa por un cuadro, a un Dios que nos enseñan en casa en Semana Santa, en el colegio, en la iglesia que vas y te tienes que persignar cuando ves la cruz. Cuántas cosas que te enseñan de un Dios. Pero verdaderamente no conocía a Dios. Nadie conocía a Dios. Y estas 2 personas cuando llegaron al hospital y nos preguntaron a mí y a mi hermana menor que tenía en ese entonces 14 años ella, si tenía alguna persona por quien orar, y yo le dije, sí, tenemos a mi madre ahí. Estas 2 personas entran a la sala del hospital donde está mamá y ella le hacen recibir a Cristo. En medio de ella, de lo que está tendida en cama, ella recibe a Cristo. Ella pide perdón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. 2 días antes de para que ella salga de alta. Y al día siguiente, después de que ella recibe a Cristo, le da otro aneurisma cerebral y ella parte con el Señor. ¡Wow! Dios fue tan grande y tan maravilloso que dice su palabra que Él siempre llega justo a tiempo y que aún en su misericordia Dios le dio el último minuto de rescate y de salvación a mi madre. Gloria a Dios. Ella recibe a Cristo en un hospital y cuando ella recibe a Cristo parte con el Señor y yo siempre decía entre mí, ¿por qué me quitas lo que más amo en esta vida? ¿Por qué me quitas el único ser que tengo a mi lado? ¿Por qué? Empecé a tener odio por Dios, empecé a tener resentimiento por Él. Pensé que no era el Dios que siempre decían, sino que al contrario, me estaba quitando lo que yo tenía. Pero hoy puedo entender por su palabra, que está en 2 Corintios 5, dice que Dios es tan bueno y misericordioso que Él prefiere entregarte a las manos de Satanás, que tu cuerpo sea entregado a las manos de Satanás, pero que tu alma sea salva en Cristo Jesús. Y yo sé que mi madre hoy está en la presencia del Señor. Amén. Que quizás
Dios, que es un Dios omnisciente, que conoce nuestro futuro, sabía que mi madre, al levantarse de esa cama y recuperándose, ella iba a volver a su vida. Y Dios prefiere llevarte antes de tiempo porque te ama antes que tú te vayas a ese lugar que se llama infierno. Ahí, ahora recién estando en Cristo lo pude entender. Así es. Dios es tan bueno, que nos ama tanto, que Él siempre va a buscar y siempre va a hacer hasta el último minuto de nuestras vidas el propósito de salvarnos. Porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y eso fue lo que pasó con mi madre. Eso fue lo que Dios hizo. Llegó en su último momento y ahí empezó otra historia de mi vida. Ella se fue, me quedé con mi abuela, mi hermana menor, y tuve que trabajar para mantener a mi familia. En ese entonces era muy joven. Y ahí es donde el enemigo me engaña una vez más y usa a un amigo que estaba en el extranjero ya. Y me decía, vente para acá, que aquí vas a trabajar bien, que tú eres muy, muy guapa, que se te ve muy bien. Y yo sabía que tenía que ir al extranjero. Y sabía que al irme al extranjero yo tenía que irme y prostituir mi cuerpo. Porque eso es lo que la gran mayoría de los homosexuales, de la gente travesti, que la mayoría se prostituye en la calle. Y yo no quería irme porque aún en medio de todo lo que había pasado en mi vida, mi madre siempre me había criado con principios, siempre me había criado con esas cosas. Pero al ver la necesidad que mi casa tenía, mi abuela, mi hermana, decidí irme a ese lugar. Ahí es donde yo viajo al extranjero. Ya estaba vestida de mujer, con hormonas. Y cuando llego a ese país, ahí empiezo a prostituir mi cuerpo, parada en una calle. Y empezó otro sufrimiento más. Noches, noches de dolor, noches de llanto y decir, Señor, ¿por qué tuve que pasar todo esto? ¿Por qué yo nunca pude tener una vida normal como cualquier persona, ¿no? Y es que a veces no es que Dios quiera que tengamos esa vida, que lamentablemente seguimos un camino en el cual lamentablemente estamos, un camino de muerte, porque mientras no tenemos a Cristo en nuestras vidas, seguimos un camino de muerte en este mundo. Y el pecado, dice la palabra, que nos tiene esclavos. Y aunque yo quería liberarme de ello, no podía, porque yo estaba esclavo, no podía salir de esa vida. Y fue así que empecé a hacer eso, empecé a prostituir mi cuerpo en la calle. Y empecé a transformar mi cuerpo, empecé a ponerme prótesis, empecé a operarme, a hacerme cambios en mi cuerpo hasta llegar al cambio de operación, de cambio de sexo y tanto esas cosas más que llegamos a hacer. Y aunque el enemigo iba destruyéndome día a día, por otra parte, el Señor estaba abriendo otra puerta. Wow. Mientras el enemigo me destruía día a día, quizás en una calle, quizás en medio de las operaciones, transformando y destruyendo mi cuerpo, por otra parte el Señor ya estaba preparando la salida, ya estaba haciendo el escape. Y ese es el Dios que tenemos. No importa, no importa hasta dónde hayamos caído, no importa hasta dónde nos hayamos embarrado de la suciedad de este mundo. Siempre hay un día en que el Dios te dice que este es el día en que yo te quiero liberar. Este es el día en que yo quiero sacarte de esa esclavitud. Aleluya. Aleluya. El día que, mientras yo seguía practicando esa vida y diciendo, ¿hasta cuándo viviré esta vida? Un día de ellos, de tantas noches que viví así, llegó un hombre, me acuerdo, a mi vida. Uno de tantos hombres
llegó una vez y me propuso casarse conmigo. Este hombre me ofreció una familia, me ofreció una estabilidad. Y yo pensé que eso es lo que yo siempre había buscado, una familia, alguien que me amara, alguien que me dé estabilidad. Y este hombre, llegamos a juntarnos, a casarnos. Y puedo decir que en ese entonces yo era un instrumento diabólico en las manos de Satanás, porque yo destruí una familia. Este hombre, cuando se casa conmigo, este hombre vivía casado con otra, vivía juntado con otra persona, con sus 2 niños. Y cuando este hombre me conoce y se casa conmigo, yo lo saco de su hogar. Yo era un instrumento en las manos de Satanás. Pero hoy puedo decir que soy un instrumento en las manos de Dios. Amén. Para desmentir toda artimaña y toda mentira del diablo, porque toda esta vida que vivimos solamente es una mentira y una vanidad. No hay otra cosa más, porque en medio de todo esto es dolor, llanto, mentira, frustración y muerte. No hay más. No hay más. Fue así que yo llegué a casarme con este hombre, criando a sus pequeños desde muy pequeño. Y estos niños empezaron a llamarme mamá. Y yo pensaba que yo ya había formado, había construido todo lo que yo había querido en este mundo. Ya el enemigo me había dado dinero, por medio de la prostitución había conseguido dinero. Ya me había dado una apariencia femenina, ya me había dado una belleza femenina, todo lo que yo buscaba en este mundo. Porque esa es la vida del homosexual, siempre está buscando una perfección, siempre está queriendo imitar a una mujer. Y aunque nos hagamos todo en esta vida, jamás podremos ser como una mujer, porque la mujer es única en su especie. Dios la hizo perfecta, Dios la hizo procreadora de vida. Y aunque nosotros tengamos una vagina que se haya hecho por una operación, nunca le podrás dar a un hijo a un hombre. Y eso es, ¿por qué? Porque Dios nos creó varón. Amén. Y todo lo que el enemigo hizo nosotros solamente es una mentira. Así es. Y así fue que yo, cuando creí que tenía todo en esta vida, todo lo que siempre había buscado, un hombre que me amaba, 2 niños que me decían mamá, una familia, dinero, belleza, y yo decía, soy feliz, gracias, decía, gracias Dios mío, porque es todo lo que quiero. Yo sentía en ese momento que estaba en el pico más alto, y es que Dios me permitió llegar hasta donde se dice, hasta la cima del monte más alto, del pico más alto, y de esa cima más alta Dios me lanzó. Wow. Porque cuando yo estaba y decía que era la vida que yo quería tener siempre, mientras el enemigo creía que ya me había destruido y que ya había hecho su plan conmigo, Dios había preparado aquí en Perú a mi hermana menor, que había recibido a Cristo en su vida. Y esta hermana mía empezaba a orar por mí. Dice que desde que ella recibió a Cristo y entendió que solamente hay 2 caminos para el hombre, el cielo o el infierno, dice que ella tenía temor por mi vida, porque sabía que vivía en pecado. Y esta hermana mía oraba día y noche por mí, ayunaba por mí, peleaba la buena batalla por mí. Hoy la pregunta que yo te hago a ti, padre, a ti, amigo, a ti, amiga, a ti, hermano, hermana, si tú quieres un cambio en tu familia, si tú quieres una transformación en tu vida, en la vida de tus seres amados, estás pagando el precio por ellos. Estamos pagando el precio por ellos hoy. Estamos pagando el precio por nuestra familia, estamos pagando el precio por nuestros hermanos, estamos pagando el precio. Pues mi hermana dice que ella estaba orando día y noche por mí. Y fue así que un día la invité allá donde yo vivía, en el extranjero. Y ella viene con
con el mensaje de salvación. Y ella me muestra a Cristo. Ella me presenta a Cristo Jesús en mi vida. Y como era mi hermana, me presentó de una manera tan hermosa que me hizo ver a Cristo como un Dios de amor, un Dios de salvación, un Dios de esperanza. Amén. Y aunque en un momento me dolía sus palabras porque me decía que aunque yo había engañado a tanta gente pensando que era una mujer, solamente tú y Dios saben que no eres una mujer, pero que Dios podía cambiarme y Dios podía perdonarme. Y yo le decía a mi hermana, pero ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me tratas así? Yo soy mujer como tú eres, yo tengo todo lo que tú tienes. Mira, yo estoy casado con un hombre, mira, yo crío hijos, yo soy una mujer, es que no me miras. Y ella me decía, no eres una mujer. El enemigo te ha engañado desde muy pequeño. Cuando ella me lanzaba eso, ella me hería en un momento, pero me soltaba la palabra de amor y de consuelo que me decía, Cristo murió por ti. Aleluya. Cristo pagó en esa cruz un gran sacrificio por ti. Y Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú algún día sufras más de lo que ya sufriste en esa vida. Y Él en esa cruz abrió sus brazos para decirte, aquí estoy, yo te espero, porque ya pagué el precio por ti. Y esa palabra llegó a mi vida. Esa palabra rompió lo que un psicólogo no pudo romper, lo que una hormona no pudo hacer, lo que un golpe de mi madre no pudo cambiarme, lo que aún ni la propia muerte de mi madre me pudo transformar. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarte y transformar. Aleluya. Amén. Y hoy puedo decirle a cualquier persona que esté pasando cualquier cosa en este mundo que le sea imposible, mientras tenga vida, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Así es. Fue ahí cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Aún en medio de todo lo que pasaba y decía, no puedo, yo no voy a poder. Mi hermana me dijo, créelo, que Él lo va a hacer. Entrégale tu vida a Dios y deja que Él lo haga. Ese día yo le entregué mi vida a Cristo y todo empezó a cambiar. A poco tiempo mi hermana partió, regresó a Perú y cuando ella volvió, yo sentí una necesidad que jamás en mi vida había sentido. Es que ella me había dejado con la semilla de Dios en mi corazón. Y yo quería saber quién es ese Dios. Yo quería saber quién es ese Dios que cambia, ese Dios que transforma. Y ahí es donde empezó Dios increíblemente a poner un temor que jamás había sentido en mi vida. El temor de que si la muerte me hallara, yo me iba al infierno porque vivía con ese hombre y vestido de mujer. Y es que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Así es. Y todo ese temor que yo sentía antes, Dios hoy lo transformó en amor. Ese temor, Dios hoy lo hizo en un amor que nace de mí, desde lo más profundo de mi alma. Y fue ahí donde yo empecé a ir a una iglesia allá y empecé a buscar de Dios. Y cada vez que yo iba y escuchaba la palabra de Dios, Él hacía algo en mi vida. Y yo iba vestido de mujer todavía. Es que yo no podía hacer ese cambio tan brusco, porque yo vivía con estos niños y yo decía, yo no los puedo traumar a ellos. Yo no puedo traumar a la familia de este hombre porque todos pensaban que yo era una mujer. Claro. Y me acuerdo que hasta ese tiempo este hombre me acompañaba a la iglesia. Mira cómo fue tanto que un pastor dentro de ahí de la iglesia vino a mi casa, oró por nosotros pensando que éramos una familia, porque ni aún el pastor mismo se daba cuenta que yo era un homosexual.
Y cuando yo estaba yendo a la iglesia, sí, pensando que estaba buscándolo bien, un día mi hermana desde Perú me dice, estás haciendo mal, tú no puedes ir así a la iglesia, tú tienes que decirle al pastor lo que tú eres, tú tienes que reconocerte verdaderamente para que Dios saque todo eso de ti. Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi hermano, al pastor, lo que yo era, y este pastor empezó a cambiar conmigo de tal manera, ¿no? Y la pregunta es, porque verdaderamente hay tantas personas, tantos siervos, que no están preparados para tener esta clase de experiencias en sus propias iglesias. Y es por eso que Dios levanta hombres y mujeres y nos permite salir de este mundo para poder entender el corazón y la mente de aquellas personas que pueden sentir esto y pasan esto. Yo sé que aunque el diablo pensaba destruir mi vida, Dios tenía un propósito, el propósito que su nombre sea glorificado en mi vida y que puedan ver que soy un testimonio vivo en las manos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y fue así que yo le decía a Dios, ayúdame, ya no quiero seguir así, cámbiame, transfórmame. Si tú eres ese Dios que verdaderamente dices, entonces cámbiame, porque yo ya no quiero, ayúdame. Y yo peleaba, porque yo lo veía a este hombre en el dormitorio donde dormíamos. Y Dios me levantaba a las 3 de la mañana, era algo impresionante, y me decía, ponte a orar. Y en medio de mi cuarto, en medio de la oscuridad, a las 3, 4 de la mañana, yo me levantaba y agarraba una almohada y ponía en la boca y lloraba desde lo más profundo de mi ser y le decía, cámbiame, ya no puedo más. Si verdaderamente vas a cambiarme, entonces hazlo, porque yo estoy muriendo, me estoy muriendo, o acaba con mi vida de una vez, porque yo no puedo dejar a ese hombre que está ahí, no lo puedo. Sácalo tú de mi corazón, pero no me cambies solamente a mí, sino cámbialo a él también, porque él también te necesita. Cambia esa familia, cámbialo a ellos también. Porque el hecho de que yo había entregado mi vida al Señor no quería decir que yo no sentía amor por esos niños, que los había criado. Y fue así que me acuerdo después de tantos, había pasado ya casi un año que estaba yendo a la iglesia. Y Dios en medio de un ayuno que yo había hecho en mi casa, me acuerdo que yo sacaba ayunos, Dios me dio una experiencia sobrenatural. Había terminado mi ayuno y eran como las 6 de la tarde ya. Y este hombre entraba por la puerta de mi casa. Y cuando yo volteé a mirar a este hombre después de levantarme de mi ayuno, todo ese amor, todo ese dolor que me costaba dejar a este hombre, se había ido. Y en el momento que yo miro a este hombre y siento que ya no tengo dolor ni sentimiento por él, escucho una voz en mi alma que me dice, ya estás preparado. Ya llegó el momento. Ahora estás preparado. Y pude entender, porque Dios me habló tan hermoso en el alma que me decía, ahora vuelve, regresa a Perú. Y fue así que yo saqué pasaje para Perú 15 días después de que pasé esta experiencia. Nadie en la casa ahí sabía, ni él ni los niños, que yo me iba. Wow. Y una semana antes de que yo vuelva para Perú, este hombre que no quería saber nada de Dios, porque ya no quería ir a la iglesia, porque sabía que Dios nos iba a separar, que Dios nos iba a arrancar. Este hombre que cada día me decía, ya no vayas a la iglesia, deja la iglesia que te vas a poner loco y tantas cosas más. Este hombre, una semana antes de que yo venga para Perú, me dijo, ¿tú vas a ir a la iglesia hoy? Me dijo, sí, le dije. Y este hombre me dice, ¿te puedo acompañar? Claro, vamos, le dijo. Y ese día, cuando el pastor hizo el llamado, este hombre se entregó a Cristo. Wow. Y cuando yo lo vi derramado en el altar, llorando como un niño y pidiendo perdón, en ese momento yo entendí para qué Dios me estaba llamando. Ese momento yo entendí
que había ganado un alma para el Señor en ese entonces. Y entendí en lo más profundo de mí que el propósito del Señor era que yo sea un ganador de almas, que yo propague su evangelio en todo el mundo y que vaya y que predique de su salvación y que en Cristo todo es posible. Amén. Eso entendí en mi alma. Yo regresé a Perú hace 5 años, que voy a cumplir ya en este año voy a cumplir 5 años aquí en Perú. Un 31 de mayo yo volví aquí al Perú. Puedo decir que son 5 años que estoy viviendo con Cristo, agarrado de su mano. He empezado a conocer al Señor, lo he empezado a amar. Hoy el Señor usa mi vida como un canal de bendición. Hoy el Señor me usa para salir a las calles y decirle al mundo entero que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te cambia, que hay un Dios que te transforma, que hay un Dios que te perdona y que te libera aún de la más esclavitud donde tú puedas estar. Porque para Dios todo es posible. Hoy el Señor no solamente me usa para dar un testimonio. Hoy el Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, también me usa en la iglesia. Estoy ministrando la alabanza. Hoy me siento tan bendecido porque Dios me ha dado más de lo que yo he podido imaginar en este poco tiempo. Dios ha sido tan bueno y tan fiel conmigo, tan fiel. Y aunque han sido 4 años que estoy pasando ya de, vamos a decirle así, de enseñanza, es porque Dios es un Dios que te enseña, como un padre enseña a su hijo. Él te enseña día a día a conocerlo. Él te enseña a saber quién es Él. Y para mí, cada día es una enseñanza. Cada día que amanece, yo le digo, Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de ver un día más este día, de saber que soy tu hijo. Y cada noche que yo me acuesto, le digo, Señor, gracias porque la victoria es tuya. Tú has ganado un día más la batalla. Amén. Y hoy quiero decirle a todas estas personas que van a ver este mensaje y que lo están viendo, que este es el año favorable del Señor. Hoy el Señor te dice que este es tu año. Este es el año donde todos los que están en las cárceles serán liberados. Los que están ciegos verán. Los que están sordos oirán. Aleluya. Hoy el Señor te dice que algo grande va a pasar en tu vida. Porque nuevas son las misericordias del Señor día a día en tu vida. Y que mientras tengas vida, tienes esperanza en Jesús. Aleluya. Que nada está perdido. Aleluya. Wow, qué testimonio tan impresionante. Me has dejado boquiabierta. No sé, me has tocado el corazón y yo creo que has tocado el corazón de muchas madres, de muchos padres que están viendo este programa, de hermanos, amigos, de personas que están luchando con la homosexualidad o que están sumergidas en un mundo así. Pero como bien tú dijiste, para eso Dios te levantó, para eso Dios ha levantado a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, para llevar su palabra y gritarle al mundo que hay esperanza en Él, que las cosas son diferentes cuando uno tiene a Cristo en el corazón, que la verdad sobresale por encima de la mentira. Amén. Y que la verdad te hace libre. Obviamente, pues, yo creo que pues tu mamá ya no te alcanzó a ver así, pero tu hermana sí, y la seguridad que tú tienes es que algún día volverás a ver a tu madre. Exacto. Ahí en los cielos. Yo sé que sí, porque mi madre fue la puerta que Dios abrió para que toda mi familia venga a Cristo. Y su palabra se cumple cuando dice que no solamente tú serás salvo, sino que tú y toda tu casa me servirán. Y fue así, Dios lo cumplió. Dios empezó con mi madre en un hospital,
Ella no pudo levantarse y levantar y predicar la palabra y decir, Dios cambió mi vida, Dios transformó mi vida, pero Dios abrió la puerta a través de mi madre. Vino mi hermana, vine yo, y hoy toda mi familia aquí en casa somos cristianos, desde el más grande hasta el más pequeño, le servimos al Señor. Hoy tenemos un ministerio por la gracia del Señor junto con mi hermana que se llama Gracia de Vida Eterna en Cristo Jesús, en el cual nosotros salimos a predicar la palabra, salimos por las calles, por los buses, nos vamos a provincias y a veces nos han invitado también fuera de aquí. Gracias al Señor, Dios sigue haciendo su propósito en nuestras vidas. Yo sé que lo que el enemigo quiso hacer en mi vida, Dios lo transformó, porque Dios es un Dios de transformación. Así es, aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a Jesús. Ay, Robert, pues, ¿qué te digo? La verdad es un testimonio impresionante, impactante, es un testimonio que Dios seguirá usando para traer más vidas, para rescatar más vidas, para su reino, para su gloria. Y Robert, el Señor te ha dicho qué va a hacer contigo en un futuro, te ha prometido una esposa, te ha prometido una familia, ¿o qué tú esperas? A ver, Dios me prometió y me dijo que Él me iba a permitir salir a las naciones, a que todo el mundo vea que nada está perdido en Él, que todo lo que el hombre piensa que ya no hay solución, en Cristo hay solución, que Él iba a mostrar mi vida como un mensaje. Es porque nosotros somos el mensaje de Cristo. Nosotros somos el mensaje vivo, somos cartas abiertas al mundo. Y Él me dijo que iba a sacar mi vida y iba a hacer que el mundo conozca que hay un Dios vivo y poderoso. Sé que lo va a hacer y lo está haciendo con muchas personas, hermanos míos. Y no me dijo que iba a tener una esposa, no, hasta ahora no. En mi sentir no está eso porque cuando yo entregué mi vida a Cristo y en todos estos 4 años, ¿sabe lo que yo siento? Que yo he vuelto a nacer, porque verdaderamente uno nace en Cristo de nuevo. Yo siento que, ¿sabe lo que siento? Que soy como ese niño pequeño que, que nunca tuvo esas experiencias de vivir su niñez, su adolescencia, su pubertad y experimentar. Hoy quiero hacer cosas que yo nunca pude hacer cuando estaba en esa vida anterior. Hoy Dios, lo único que siento es conocer a ese Dios. Yo quiero experimentar más de ese Dios. Yo quiero conocer más a Él. Yo quiero que Dios haga y cumpla su propósito en mi vida y yo servirle como ese instrumento. En mi corazón ahora no está de yo tener una familia, una persona. No digo que no, no digo que no, pero en mi corazón ahora el que está aquí reinando es Dios, es Jesús. Yo estoy enamorado de Cristo, yo estoy enamorado de Él. Él es mi fuerza, Él es mi motor, Él es mi aire, Él es mi agua, Él es todo lo que yo necesito. Aleluya. Robert, una pregunta, porque Sí. de esto no muchos hablan. Y dime algo, el hecho de hormonizarse tanto, de ponerse prótesis, de hacerse operaciones y de muchas cosas, ¿te ha traído alguna consecuencia el haber hecho tanto en tu cuerpo? ¿Te ha traído alguna consecuencia dentro físicamente, pues, alguna, no sé, osteoporosis, infecciones? Eh, bueno, ¿cómo es el enemigo de malo? Que yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, yo no me enfermaba de nada, siempre estaba tan bien. A raíz de que yo entrego mi vida a Cristo y cuando yo vengo para aquí, Perú, empecé a sentir algunos síntomas aquí en la pierna izquierda, porque yo me había puesto biopolímero, que es como una silicona en la parte de la cadera para darle forma al cuerpo, ¿ves? Entonces, la pierna izquierda, cada tanto tiempo, cuando estoy parado mucho tiempo o cuando estoy caminando mucho tiempo, se me hincha, ¿no? No deja circular la sangre y me han dicho muchas personas que es por el problema de la silicona. Eh,
Ese es el problema que yo tengo, ¿no? Porque lamentablemente, todo eso siempre a la larga o a la corta te va a traer alguna cosa. Y eso es lo que no hablan hoy los canales, las canales que siempre paran haciendo propaganda al LGTBI. Yo digo, ¿y por qué no le dicen esas cosas? ¿Por qué no dicen que el 99% de esas personas vive con el VIH? ¿Por qué promueven una cosa sabiendo que lamentablemente esas personas tarde o temprano tendrán un cáncer? Porque esas hormonas traen cáncer. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no le dicen que esas personas que se ponen esas hormonas tienden a tener insomnios? Porque entonces yo, gracias a Dios, en esa parte no estoy, pero estoy en esto de la silicona que a veces, como le vuelvo a decir, hay temporadas que se me hincha la pierna cuando hace mucho calor, pero gracias a Dios que Dios lo tiene todo controlado y nada, lo que es la descalcificación, sí, porque cuando uno se opera, cuando uno se hace cambio de sexo, nosotros ya no producimos testosterona, ¿sí? O sea, ya no producimos la hormona masculina y eso hace que nosotros tengamos una descalcificación prematura, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que sufren de este osteoporosis prematura. Justo tengo un hermano en común que es el pastor Roberto Santome, en el cual él también es cambiado de sexo y lamentablemente tiene problemas de osteoporosis y justo me decía que tenía que tomar ya calcio y todas esas cosas, porque lamentablemente hay cosas que de repente Dios nos perdona, sí. Tenemos que tener entendido una cosa, Dios perdona tu pecado, Dios te saca de ahí, pero las consecuencias de tu pecado las vas a cargar tú porque Dios te va a mostrar ahí y te va a hacer entender en qué camino anduviste un día y de dónde, de qué hoyo Dios te sacó y de dónde te libró. Así es. Así que sí, estas operaciones, estas hormonas siempre traen consecuencias y consecuencias muy fatales a nuestro cuerpo, lamentablemente. Así es. Y además, la industria de toda esta situación que apoya es todo un negocio millonario, ¿cierto? Exacto, sí, todo está encerrado en lo que es la ONU y todas esas cosas, todo viene de allí. Todo eso es solamente donde se enriquecen los grandes, destruyendo el plan original de Dios, pues. Claro, Es verdad. haciéndose Sí, valer de la necesidad de otras personas. lamentablemente estas personas, y bueno, no lo puedo decir que en un tiempo estuve yo porque estuve cegado, estuve con una mente esclava, eh, tomamos de ello, ¿no? Porque dice la palabra que el mundo toma lo que es del mundo y lamentablemente vamos a tomar lo que en ese entonces uno vivía, pensando que eso es algo que nos va a hacer bien. Pero es tanto así que cuando tú estás en el mundo, muchas veces no sienten eso porque estamos adormecidos del pecado. Pero cuando Dios nos saca de ahí y nos hace ver que estamos en un cuerpo original, en un cuerpo conforme Dios quería, en un alma como Él quiere que estemos, empezamos a ver lo que un día hicimos en nuestro cuerpo, en este cuerpo que lamentablemente destruimos sabiendo que era el templo de Cristo, ¿no? Que hoy aquí mora el Señor. Pero es lo que pasa con estas hormonas y estas cosas de las operaciones. Así es, así es. Qué bueno que tú expongas todo eso, porque ciertamente no, los medios de comunicación, las transnacionales y los gobiernos promueven todos estos cambios, pero no hablan de las consecuencias. Entonces, este tipo de testimonios es lo que realmente necesita ver el mundo, es lo que necesita ver toda esta colectividad, lo que está sucediendo. Y además de que en ese mundo no solamente se mueve la prostitución, este negocio grande de las siliconas, de los implantes, de la reasignación de sexo, sino que también drogas, alcohol, etcétera. Un mega negociazo Exacto. ultramillonario y que Sí, solamente exactamente. se valen de la necesidad de todo este grupo, pero no porque les importa, no les importa. Al gobierno no le importa a nadie más que ellos mismos. Son instrumentos del mismo diablo.
Y sí, porque es lo que dice la palabra del Señor, que los ricos se enriquecen con la pobreza del pobre, pues, ¿no? Y lamentablemente, como le vuelvo a repetir, el mundo va a tomar lo que es del mundo y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, quizás en un momento, este mundo del homosexualismo es un mundo muy triste, es un mundo de mucho dolor, que quizás el homosexual que está metido en ese mundo siempre va a buscar cualquier cosa para que disimule ese dolor, ¿no? Eh, Lamentablemente no solamente es la vida en sí que llevas del pecado del homosexualismo, sino que está el dolor, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el robo, ¿me entiendes? Es un mundo lamentablemente muy triste, que hoy en día muchas personas siguen viviendo en esa vida, ¿no? Y aunque otras personas dicen, bueno, yo ya no lo hago, eh, yo ya no lo hago, ahora trabajo de otra cosa, ya ahora no tengo un negocio porque a raíz de la prostitución hicieron dinero y quizás de repente pusieron un negocio grande, compraron casas, pero la pregunta es que todo ese dinero no salió de un lugar bueno, ese dinero no fue de Dios y todo eso le costó y tarde o temprano el dueño del que le dio le va a reclamar eso. ¿Y con qué le va a reclamar? Con su propia alma. Porque aunque no creen, ellos están vendiendo su alma al diablo. Eso fue lo que yo entendí cuando yo, en medio de todas las comodidades que tenía ya, el dinero que tenía ya, me acuerdo, cuando yo quise volver a Perú, yo fácilmente hubiera venido trayendo todo lo que yo tenía, a lo que había hecho allá, y haberme puesto aquí un negocio. Pero Dios fue tan grande y tan grande conmigo, tan bueno, que cuando yo estaba allá, Dios me hablaba y me hacía entender que no necesitaba más que Él y me hizo entender que nada de lo que yo había construido y hecho allá o lo que tenía me pertenecía. Y cuando yo me vine para Perú, yo me vine con una mochila, un, así como un día salí de acá, me volví. Y me acuerdo que yo entre mí yo le dije, si tú verdaderamente eres ese Dios que dice que eres un Dios proveedor, entonces tú tendrás cuidado de mí. Y no fue fácil llegar a Perú sin nada. Yo tenía que llegar y decirle a mi cuñado que me preste ropa de hombre. Yo tenía que ir a la iglesia donde iba y sacarme los días que dejaban la ropa y sacarme una ropa que me quedaba. En ese entonces tenía las prótesis. Tuve que aprender a hacer algo con cocinar, prepararme algo y vender en las calles. Pero Dios me dio la fortaleza. Y cuando yo ganaba mi plata y me daba Dios, qué sé yo, ¿no? En el día me daba un porcentaje, yo me alegraba en el corazón y decía, Señor, gracias. Y hasta el día de hoy Dios me ha sostenido, me ha mantenido. Él ha sido mi proveedor, ha sido fiel conmigo. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Y me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo. Yo me acuerdo que un día estando en una campaña en una provincia de acá de Perú, yo tenía las prótesis, me acuerdo, ¿no? Y a mí no me impedía salir a la calle con las prótesis. Yo dije, no, ¿por qué voy a tener vergüenza? Si no tuve vergüenza de estar parada en una calle, mucho menos hoy tendré vergüenza de predicar el evangelio de Cristo. Y yo salía así, salía porque Dios me daba la fortaleza y salía a predicar el evangelio. Y estando parado, me acuerdo, en un púlpito de más de 300 personas, en medio de una organización de acá del movimiento misionero que me invitó a predicar en Iquitos. Yo nunca había tocado el tema de las prótesis, pero el Señor me dijo ese día, estando en medio de que estaba predicando, me decía, diles que tú no te sacas las prótesis porque no quieres, es porque no tienes. Diles que pronto lo haré yo. Hermana, yo estaba hablando esa palabra, terminando esa palabra, de decir que pronto el Señor me va a sacar estas prótesis, yo me senté y cuando yo levanto mi celular me entraron mensajes y era un hermano de Brasil que no lo conocía, que me mandó y me dijo que su pastor me quería ayudar y que él me mandó el pasaje, la estadía y la operación, todo pagado para que yo pueda ir a Brasil y poder sacarme las prótesis. Fue Dios el que ha hecho todo esto.
Por eso puedo decir que cuando uno pone su confianza en Dios, uno no tiene que decir, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a estar? Pero ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Dios es el que te va a sostener. Por eso dice que no temas, porque Él te ayuda. Yo te sustentaré, dice el Señor, y yo siempre caminaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, amén. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros anunciamos, un Dios todopoderoso. Y quiero orar por ti, Alex, quiero orar por ti, Robert, quiero bendecirte, tu vida, porque Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas contigo. Entonces, permíteme orar por ti y le invito a la audiencia también que oren por Robert y que Dios siga supliendo más y más cada necesidad en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias, Señor, te damos por la vida de Robert, Señor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios transformador, un Dios que en sus manos somos arcilla, porque tú eres el que nos da forma, porque tú eres el que nos forma con sus manos, Señor. Somos ovejas de tu prado y hechura de tu mano, Dios. Cuántas gracias te damos, Dios, por la vida de Robert. Síguelo ayudando, síguelo transformando, Señor. Síguelo enamorando de ti cada día más, Señor, porque tú eres su Padre, tú eres su Dios, tú eres todo para él, Señor. Llena su corazón de tu presencia más, más cada día, Señor, más y más. Muéstrale, llévale, Señor, por esos caminos, Señor, que ni siquiera él se puede imaginar, Dios. Haz tu obra preciosa, Señor, y que a través de su vida, Señor, las almas perdidas, Señor, sean rescatadas para tu gloria, Dios. Porque sabemos, Señor, que tú todavía tienes mucho pueblo, Dios, en ese movimiento, Dios, pero sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú eres poderoso, sabemos que tú eres Dios, el que quita la ceguera espiritual de cada persona, Dios. Lo pongo en tus manos, lo bendigo, Señor, y te ruego que tú seas con él cada día. Guárdalo de la mano del enemigo, guárdalo, Señor, de aquellos que le quieran hacer mal, guárdalo, hazlo invisible, Señor, ante sus enemigos, Dios. Y obra tú, Señor, en el nombre precioso de Jesús, bendícelo, Señor, y bendice a su familia, a su hermana, a su cuñado, Dios. Gracias, Padre, lo pongo en tus manos. A ti la gloria y la honra por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Robert. Ha sido hermoso tenerte y espero que no sea la última vez que nos acompañes en el programa. Salúdame mucho al hermano Roberto Santomé, salúdame mucho por allá también a Fernando Ñampari y que Dios les bendiga mucho. Y muchas gracias a todos y cada uno de los que nos han acompañado, de los que han escuchado este testimonio tan poderoso de un Dios transformador, de un Dios nuestro. Ese es nuestro Dios, al que amamos, porque Él nos amó primero y porque dio a Jesucristo en favor de todos y porque su sangre preciosa no fue en vano, porque ahí cargó con nuestro pecado, con el más vil de todos los pecados, pero Él lo hizo y no hay ningún pecado que Cristo no limpie, que Cristo no perdone. Les amamos, gloria al nombre de Cristo y les esperamos la próxima semana con un invitado más especial de Argentina, un hombre luchador, es más que una entrevista, es una conferencia, es un hombre pro vida y me refiero a Cristian Iturralde, lo voy a tener aquí en el programa y pues muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, cuídense mucho por la Omicron y sigamos amando al Señor. Dios les bendiga grandemente y nos vemos el próximo jueves. ¿Te quieres despedir? Por favor, Robert. Vale, gracias. Bueno, primeramente gracias a Dios, gracias a usted, hermana, por haberme dado ¿no? la oportunidad de poder darle este testimonio, de glorificar el nombre de Cristo y decirle a todas las personas que de repente hoy están pasando esto, que no teman, que si tú pones tu confianza en Cristo, Él va a hacer la obra, que donde hay valle de muertos, Él levanta vida. Y donde hay huesos secos, Él hace un pueblo que avive el nombre de Cristo.
Que Dios los bendiga, que Dios siga haciendo su obra en cada uno de ustedes. Un abrazo y bueno, que Dios permite estaré pronto por México para visitarlos. Ay, muchas gracias.